Capítulo 4. El enfrentamiento con el faraón y el poder de Dios. Moisés, con el bastón de Dios en su mano, descendió de la montaña sagrada y emprendió el camino de regreso a Egipto. A su lado, su hermano Aarón lo acompañaba como portavoz. Sabía que la tarea que tenía por delante no sería fácil. El faraón era el hombre más poderoso de la tierra, y no dejaría ir a los israelitas sin resistencia. Cuando Moisés y Aarón llegaron a Egipto, reunieron a los ancianos del pueblo y les contaron todo lo que Dios les había revelado en el monte Horeb. Para demostrar la autenticidad de su mensaje, Moisés realizó las señales milagrosas. Convirtió su bastón en una serpiente y mostró cómo su mano podía volverse leprosa y sanar al instante. El pueblo, al ver tales prodigios, creyó en sus palabras y se postró en adoración, agradeciendo a Dios por haber escuchado su clamor. Sin perder tiempo, Moisés y Aarón se dirigieron al palacio del faraón. En la majestuosa sala del trono, rodeados de columnas doradas y jeroglíficos que narraban las hazañas de los faraones pasados, Moisés alzó su voz y proclamó el mensaje de Dios. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. El faraón, vestido con sus ropajes de lino real y la corona de doble uraeus, miró a Moisés con desprecio y respondió con arrogancia: ¿Quién es ese Dios del que hablas para que yo deba obedecerle? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Aarón insistió: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Permítenos ir al desierto durante 3 días para ofrecer sacrificios, no sea que nos castigue con plagas o espada. Pero el faraón se negó y, lleno de furia, ordenó que se aumentara la carga de trabajo de los esclavos israelitas. Desde ese día, los capataces dejaron de proveer la paja necesaria para hacer ladrillos, pero exigieron la misma cantidad de producción. Los hebreos fueron golpeados y maltratados aún más, y comenzaron a culpar a Moisés y a Aarón por haber empeorado su situación. Desconsolado, Moisés clamó a Dios: Señor, ¿por qué has traído este mal sobre tu pueblo? Desde que fui a hablar con el faraón, su esclavitud se ha vuelto más cruel y no los has liberado. Dios le respondió con voz firme: ahora verás lo que haré con el faraón. Con mano fuerte los dejará ir, y con mano poderosa los echará de su tierra. Fue entonces cuando comenzaron las 10 plagas de Egipto, una serie de castigos divinos que demostrarían el poder del Dios de Israel. La primera plaga: el agua se convierte en sangre. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés y Aarón fueron al río Nilo cuando el faraón estaba allí. Aarón levantó el bastón y golpeó las aguas, y al instante el río se tiñó de rojo. Los peces murieron, el agua se volvió fétida y toda fuente de agua en Egipto se convirtió en sangre. Sin embargo, los magos del faraón lograron imitar el milagro con sus trucos, y el faraón endureció su corazón. La segunda plaga: ranas por toda la tierra. Moisés levantó su cayado y anunció la segunda plaga: una invasión de ranas. Pronto, los anfibios cubrieron Egipto, invadiendo casas, camas y cocinas. El faraón, abrumado, pidió a Moisés que orara a Dios para detener la plaga, prometiendo dejar ir a los hebreos. Moisés oró, y las ranas murieron, pero el faraón incumplió su palabra. La tercera plaga: el polvo se vuelve piojos. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su cayado, y al instante miles de piojos cubrieron a los egipcios y sus animales. Esta vez, los magos del faraón no pudieron replicar el milagro y exclamaron: «Esto es obra de Dios». Pero el faraón permaneció terco. La cuarta plaga: enjambres de moscas. Dios envió una nube de moscas que llenó el aire y cubrió las casas de los egipcios. Sin embargo, en la región de Gosén, donde vivían los hebreos, no cayó ni una sola mosca. El faraón comenzó a ceder y dijo que los israelitas podían adorar a su Dios, pero sin salir de Egipto. Moisés rechazó la condición, y aunque el faraón prometió liberarlos, una vez más endureció su corazón. La quinta plaga: mortandad del ganado. Dios envió una enfermedad mortal que acabó con el ganado egipcio, pero los animales de los israelitas quedaron ilesos. Aún así, el faraón no se conmovió. La sexta plaga: úlceras y sarna. Moisés tomó cenizas y las lanzó al cielo, y éstas se convirtieron en polvo que causó llagas y úlceras en los egipcios y sus animales. Ni siquiera los sacerdotes del faraón pudieron mantenerse de pie por el dolor, pero el monarca siguió negándose a liberar a los esclavos. La séptima plaga: granizo destructivo. Dios envió una advertencia: un granizo sin precedentes caería sobre Egipto.
Algunos egipcios temerosos protegieron a sus siervos y ganado, pero otros ignoraron la advertencia. Cuando Moisés alzó su bastón, una tormenta feroz de granizo y fuego arrasó los campos y destruyó cosechas. El faraón pidió perdón y prometió la libertad. Pero cuando la tormenta cesó, volvió a endurecerse. La octava plaga, nubes de langostas. Moisés extendió su bastón, y un viento del este trajo una plaga de langostas que devoró lo poco que quedaba de los cultivos egipcios. Por primera vez, los funcionarios del faraón le rogaron que dejara ir a los hebreos. Pero el faraón, aún desafiante, solo permitió que los hombres se fueran, sin mujeres ni niños. Moisés rechazó la oferta. La novena plaga, 3 días de oscuridad. Dios cubrió Egipto con una oscuridad total por 3 días, una negrura tan densa que nadie podía moverse. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, había luz. El faraón ofreció liberar a los israelitas, pero retendría su ganado. Moisés se negó, y el faraón, furioso, advirtió: «Si vuelves a ver mi rostro, morirás». Moisés respondió con solemnidad: «Tienes razón, no volveré a verte». A pesar de todas las plagas, el faraón no cedió. Entonces Dios anunció la última y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos. La gran liberación estaba cerca. Pero primero, el juicio final caería sobre Egipto. En el capítulo 5 se narra la 10ª plaga y la instauración de la Pascua, el evento más trascendental en la historia de la esclavitud de los hebreos en Egipto. Capítulo 5. La última plaga y la Pascua, la liberación de Israel. Las 9 plagas habían devastado Egipto. Los campos y cultivos estaban destruidos, el ganado había muerto, el agua del Nilo se había convertido en sangre, el pueblo egipcio había sufrido plagas de insectos, enfermedades y una oscuridad total durante 3 días. Pero a pesar de todo, el faraón se mantenía firme en su negativa a dejar ir a los hebreos. Entonces Dios anunció la última y más terrible plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Esta sería la plaga definitiva que doblegaría al faraón y llevaría a la liberación del pueblo de Israel. La instrucción divina, el primer Pesaj. Dios habló a Moisés y a Aarón y les ordenó preparar a los hebreos para este evento trascendental. La noche de la 10ª plaga se convertiría en una noche sagrada para el pueblo de Israel. El primer Pesaj, Pascua. Cada familia tomará un cordero sin defecto, lo sacrificará al atardecer y rociará su sangre en los dinteles de sus puertas. Comerán la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura. Lo harán con prisa, vestidos y listos para salir de Egipto. El sacrificio del cordero simbolizaba la redención y la sangre en los marcos de las puertas serviría como señal para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a los primogénitos israelitas. Moisés reunió al pueblo y les transmitió cada detalle de la orden de Dios. Los hebreos obedecieron y se prepararon para la noche más decisiva de su historia. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Cuando llegó la medianoche, un grito desgarrador estalló en todo Egipto. Desde el palacio del faraón hasta la más humilde choza, todos los primogénitos egipcios murieron. Los hijos de los esclavos y hasta los primogénitos del ganado perecieron en un instante. El faraón, que había perdido su propio hijo en esta plaga, se quebró por completo. Llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón en plena noche y les dijo con desesperación: «Salgan de Egipto, llévense a su pueblo, a su ganado, a sus hijos, y adoren a su Dios. Rueguen también por mí». Egipto estaba de luto. Sus templos, que antes se llenaban de cánticos para los dioses egipcios, ahora eran lugares de lamento. La nación más poderosa del mundo había sido humillada ante el Dios de Israel. El éxodo, la gran salida de Egipto. Los hebreos, ya preparados como Dios les había ordenado, tomaron sus pertenencias, su ganado y los tesoros que los egipcios, desesperados por su partida, les entregaban. Por primera vez en más de 4 siglos, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob salían de la esclavitud. La multitud de hombres, mujeres y niños emprendió el camino hacia el desierto bajo la dirección de Moisés. Se estima que cientos de miles de hebreos, junto con otros extranjeros que se unieron a ellos, comenzaron la travesía. Dios los guiaba de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, para que nunca dejaran de avanzar. El pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra prometida, pero su travesía aún estaba lejos de terminar.
el arrepentimiento del faraón y su persecución. Cuando la procesión de israelitas ya había salido de Egipto, el faraón tuvo un repentino cambio de opinión. El orgullo y la ira lo consumieron. ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado ir a nuestros esclavos. ¿Quién construirá nuestras ciudades? Movido por su soberbia, ordenó reunir su ejército, sus carros de guerra y sus mejores soldados. Con 600 carros y una multitud de guerreros, partió en persecución de los hebreos. Mientras tanto, Moisés y el pueblo habían llegado a la orilla del Mar Rojo. Delante de ellos, las aguas parecían un obstáculo insalvable. Detrás, el ejército del faraón se acercaba velozmente. Los israelitas, aterrados, clamaron a Moisés: ¿acaso nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? ¿No era mejor seguir siendo esclavos que morir aquí? Pero Moisés, firme en su fe, les respondió: no teman, vean la salvación que el Señor traerá hoy. Los egipcios que ven ahora jamás los volverán a ver. Dios peleará por ustedes. Entonces Dios habló a Moisés: levanta tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Lo que sucedería a continuación quedaría grabado en la historia como uno de los milagros más grandes jamás vistos, la apertura del Mar Rojo. En el capítulo 6 se narra el milagro del Mar Rojo y el triunfo de la libertad de Israel. Capítulo 6. El milagro del Mar Rojo y la derrota del ejército egipcio. Los israelitas estaban atrapados. El Mar Rojo se extendía frente a ellos como un muro infranqueable, y detrás el ejército egipcio avanzaba con furia, levantando una nube de polvo con sus veloces carros de guerra. El estruendo de los cascos de los caballos y el sonido metálico de las espadas y lanzas llenaban el aire. El pánico cundió entre el pueblo. Clamaban a Moisés desesperados: nos trajiste aquí para morir. No hay escapatoria. Pero Moisés, sereno y confiado en la palabra de Dios, alzó su cayado y extendió su mano sobre las aguas. En ese instante, un viento poderoso sopló desde el este durante toda la noche, partiendo el mar en dos. La apertura del Mar Rojo. Las aguas se elevaron como muros gigantes a cada lado, formando un camino seco en medio del mar. Los hebreos, atónitos, contemplaron el prodigio. Dios nos ha abierto el camino. Gritaron a algunos: corramos antes de que los egipcios nos alcancen. Exclamaron otros. Guiados por Moisés, cientos de miles de hombres, mujeres y niños comenzaron a cruzar el lecho marino, llevando consigo sus pertenencias y su ganado. La columna de nube que los había acompañado de día se interpuso entre ellos y el ejército egipcio, creando una oscuridad que confundió a los soldados de Faraón y les impidió avanzar con rapidez. Pero el Faraón, cegado por su orgullo y su deseo de venganza, ordenó a sus tropas: adelante, si ellos cruzan, nosotros también lo haremos. Entonces, los carros egipcios descendieron al camino seco entre los muros de agua, persiguiendo a los hebreos con toda su furia. La derrota del ejército egipcio. Cuando los últimos israelitas llegaron a la otra orilla, Dios habló a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Moisés obedeció y, de inmediato, las aguas volvieron a cerrarse con una fuerza arrolladora. Los egipcios, aún en medio del lecho marino, quedaron atrapados en la tormenta de agua. Los caballos relincharon desesperados, los carros de guerra fueron arrastrados por la corriente y los soldados fueron tragados por el mar. El ejército más poderoso del mundo había sido derrotado en un solo instante. Desde la orilla, los hebreos contemplaron con asombro y gratitud el milagro que Dios había hecho por ellos. Sus opresores habían desaparecido para siempre. El cántico de Moisés y María. El pueblo estalló en júbilo. Conmovido por el milagro, Moisés elevó una alabanza al Señor, que quedó grabada en la memoria de Israel. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete arrojó en el mar. Las mujeres, lideradas por María, la hermana de Moisés, tomaron panderos y comenzaron a danzar con gozo, entonando: cantemos al Señor porque ha vencido con poder. Los hebreos, que apenas días antes habían sido esclavos en Egipto, eran ahora un pueblo libre, guiado por Dios hacia la tierra prometida. Sin embargo, la travesía apenas comenzaba. Los israelitas estaban a punto de enfrentar la dura realidad del desierto, donde su fe y paciencia serían puestas a prueba. En el capítulo 7 se narra el inicio de la travesía por el desierto, las primeras pruebas y el milagro de maná.